Muy buenas tardes, qué privilegio es de nuevo poder estar aquí con ustedes estudiando la palabra de nuestro Dios. Los invito a inclinar sus rostros para que oremos. Padre Celestial, quiero darte, Señor, muchas gracias porque un miércoles más nos permites poder estar en este lugar aprendiendo más de ti. Gracias, Señor, por toda tu palabra y gracias por Apocalipsis, que es un libro tan lleno de amor, donde nos cuentas un poco más la historia de la redención, la historia de la salvación y cómo va a terminar eh, todo en este mundo, Señor. Ilumínanos con tu Santo Espíritu, Padre, para poder aprender más de ti, escuchar tu voz y que tu palabra llegue a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, familia, hoy vamos a estudiar el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y bueno, lo titulé Recibiendo al héroe de guerra. Recordemos que habíamos quedado en el capítulo 4 de Apocalipsis. El cielo estaba con Dios el Padre, con el Espíritu Santo, con los 24 ancianos, con los cuatro seres vivientes. Pero ¿dónde estaban Jesús y sus ángeles? Hoy lo vamos a analizar, hoy lo vamos a estudiar. El capítulo 5 del libro de Apocalipsis, Jesús se presenta de dos maneras muy particulares. La primera es como un cordero inmolado y la segunda es como el león de la tribu de Judá. ¿Por qué estas dos maneras cuando parecen ser contradictorias, cierto? Bueno, resulta que Apocalipsis nos habla, y bueno, a lo largo de la Biblia, nos hablan acerca de un tiempo de gracia, que es un tiempo donde nosotros, los seres humanos, podemos arrepentirnos, podemos acudir a nuestro sumo sacerdote que es Jesús y Él limpia nuestras transgresiones, limpia y perdona nuestros pecados. En ese tiempo de gracia, Jesús es un cordero que salva, pero cuando se cierre la gracia, cuando se abra el último sello, Jesús va a ser un león que destruye a quienes lo rechazaron. ¿Por qué? Porque va a haber un tiempo donde el justo seguirá siendo justo y el malo seguirá siendo malo. Ya no habrá tiempo de arrepentirse. ¿Cómo así? No se pueden seguir perdiendo estos episodios. Apocalipsis 5, 1 y 2 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Recordemos que el Padre estaba sentado en ese trono, pero que en ese trono, en vez de estar el Padre y el Hijo, solo se encontraba el Padre. El Padre en su mano derecha, nos dice Apocalipsis 5, que tenía un libro, que realmente es un pergamino, sellado con 7 sellos. Pero resulta que se preguntaba un ángel fuerte que quién era digno de abrir este libro. Mateo 10:10 nos dice, el obrero es digno de su alimento. ¿Qué significa la palabra digno? Que reúne las características necesarias para algo. En este caso, se está buscando la dignidad de alguien para desatar los sellos de ese pergamino que tiene el Padre en su mano derecha. Así que los versículos 3 y 4 sigue diciendo, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Este es Juan porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Recordemos que para esa época ya estaban en el cielo personajes como Moisés, Enoc, Elías, porque Jesús los resucitó o porque habían subido directamente al Padre, ¿cierto? Y ellos no eran dignos. No eran dignos tampoco los 24 ancianos, no eran dignos los cuatro seres vivientes, no era digno el Padre. ¡Ah! Y entonces, ¿quién, no? Y Juan lloraba, obviamente. El cielo entró en crisis. ¿Quién puede abrir ese libro? Y ya vamos a entender al final de este video por qué ese libro es tan importante. Nadie podía entender
Si nadie era digno de abrir los sellos, nadie podía abrir el pergamino, nadie podía saber el contenido de este, ¿cierto? Y resulta que la Biblia menciona varias palabras como para llorar, varios verbos son usados para llorar. Y el que se usa aquí en Apocalipsis es de todos el más fuerte. Es el mismo que se usa en Lucas 8:52, cuando Jairo pierde a su hija. En Lucas 22:62, cuando Pedro llora amargamente después de haber negado a Jesús. En Lucas 19:41, cuando Jesús llora por Jerusalén. Era un llanto realmente fuerte. Y sigue diciendo el versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces le dice uno de los ancianos a Juan, Juan, no llore, el león de la tribu de Judá ha vencido, ha ganado, tiene la cualidad que estamos buscando para abrir el libro. ¿Y cuál es esa cualidad? ¿Cuál es esa cualidad que ha vencido? Entonces, ya vamos a ver ese personaje capaz de abrir este libro. El versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Juan ve a un cordero como inmolado. ¿Por qué como inmolado? Porque recordemos que en Apocalipsis 5 están recibiendo todo el cielo al héroe de guerra. Acaba de librar la batalla en la tierra contra Satanás, cumpliendo la profecía de Génesis 3:15. Por eso se ve un cordero como inmolado. Ahora, dice que tiene 7 cuernos. Los cuernos en la Biblia, y aquí les dejo los textos bíblicos, son un símbolo de poder. ¿Y por qué 7? Porque tiene poder absoluto este cordero. Porque al vencer tiene poder completo. Estos cuernos son nada más y nada menos que rayos del sol que se desprenden de la corona que tiene este cordero. Lo que pasa es que así lo trató de describir Juan, como cuernos, pero realmente son rayos de luz. Tiene 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo, mientras Jesús estaba presentando con sus heridas ante el Padre, su sacrificio estaba siendo acepto y el Padre envió el Espíritu Santo a toda la tierra. Por eso aquí en la tierra, mientras allá Jesús estaba en el cielo y estaban recibiendo al héroe de guerra, aquí en la tierra estaban recibiendo las personas el Espíritu Santo en medio, por medio de lenguas de fuego. O sea, la representación de lo que estaba pasando en el cielo con Jesús en Apocalipsis 5 se estaba viviendo acá con el Pentecostés. Todo suceso que pasa aquí en la tierra muy probablemente también está sucediendo en el cielo de otra manera. Los sucesos así importantes también en el cielo suceden de otra manera. Nos siguen diciendo los versículos 7 y 8. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Algo muy particular es que dice, y vino. O sea, ese cordero dice, y vino. O sea, no estaba allí, él llegó, ¿sí? Y ya vamos a ver con quiénes llegó. Dice que los 4 seres vivientes y los 24 ancianos tenían arpas. Esto es un símbolo de adoración. Tenían también en sus manos copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Resulta que los ángeles, que son esos seres vivientes y esos 24 ancianos, los ángeles más excelsos, como lo vimos en el episodio anterior, ellos cumplen una función mediadora. Los ángeles son los que llevan nuestras oraciones a Jesús y Jesús al Padre. Y los ángeles son los que bajan nuestras oraciones, nos dan las respuestas. ¿Dónde pueden encontrar eso? Por ejemplo, en el capítulo 9 del libro de Daniel. Dios le envió al ángel Gabriel a Daniel para responderle una oración.
Y si quieren entender mucho más acerca del papel de los ángeles, les recomiendo este video, ¿Qué hacen los ángeles? No se lo pueden perder, ya está aquí en el canal, fascinante. Termina los versículos 9 al 14 diciendo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Esto es nada más y nada menos que un himno. Están entonando un canto en honor al Redentor. Y vean que aquí sí se escucha la voz de muchos ángeles. Los ángeles fueron a la tierra y trajeron a Jesús. Por eso ahora, aquí en Apocalipsis 5 ya aparecen los ángeles. Se usa una palabra muy, muy especial y es que alaban a Jesús en este canto por ser el Redentor, porque los redimió. Y la palabra que se usa acá es jagorazo, que significa adquirir por un precio. O sea, Jesús lo están alabando porque Él venció, porque Él pagó por un precio por lo que había perdido Adán. ¿Cómo así? Salmos 8 del 3 al 5 dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Cuando Dios creó este mundo, dejó a Adán como el rey de este mundo. La tierra era su territorio, Adán era el, por así decirlo, uno de los ancianos, ¿cierto? O sea, era el representante de este mundo, ¿sí? Resulta que cuando cede ante la tentación de Satanás, pierde su dominio, pierde su poder y esa corona y ese reinado le pasa a Satanás. Veamos lo que dice Lucas 4. Cuando el diablo le lleva a Jesús a un alto monte, le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Entonces, el dominio pasó de Adán a Satanás. Ahora, ¿qué sucedía entonces y qué leyes habían en ese momento? Cuando una persona se vendía a sí mismo y vendía su propiedad, ¿cómo podía ser rescatada? ¿Y cómo podía rescatar su patrimonio? Levítico 25, 47 y 48 nos da la respuesta y vean lo que dice. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará. Entonces, entendiendo Levítico 25, podríamos decir que uno de los hermanos de Adán podía rescatar eso que él había perdido. ¿Quién se postula? ¿Será que David se postula? ¿Será que Iván se postula? ¿Será que tú o yo podríamos cumplir con rescatar, pagar por un precio para haber rescatado a Adán y lo que Adán perdió? Imposible. Dice Romanos 3:10, no hay justo ni aun uno, porque se tienen que cumplir unas condiciones que ya vamos a ver también. Ahora, ¿quién entonces? ¿Quién podía rescatar a Adán y su patrimonio? Nada más y nada menos que Jesús.
Pero Jesús desde el cielo podría ser nuestro hermano, podría ser ese pariente más cercano, porque vean que Levítico 25 dice, rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Uno de sus hermanos lo rescatará. ¿Jesús desde el cielo podía ser nuestro hermano? Y la respuesta es no. Por eso Jesús se encarnó. Y en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Pero tenía que cumplir dos condiciones, que es lo que hablamos anteriormente. Y Éxodo 12 5 y 6 nos dice cuáles eran esas condiciones. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. O sea, Jesús no solamente debía aquí ser nuestro hermano, ya viviendo acá, podía ser nuestro hermano, podía cumplir con rescatarnos, pero además de eso debía vivir una vida sin defecto, una vida perfecta y morir. Lo inmolará, dice el texto, y morir una muerte perfecta. ¿Cumplió con esas dos condiciones Jesús? Claro que sí. Por eso Apocalipsis 5 alaba al Redentor. Por eso allí se entona un himno alabando al Redentor, recibiendo a ese héroe de guerra. En Jeremías 30, y se los dejo de tarea para que lo lean, nos dice cuál era el contenido de ese pergamino. ¿Por qué ese pergamino era tan importante? ¿Por qué Juan lloraba? Resulta que cuando se abre el pergamino, lo que tiene por dentro el pergamino, no estamos hablando de los sellos, porque los sellos los vamos a estudiar. Y recuerden que cada sello tiene un cumplimiento especial, tiene un porqué, ¿sí? Cuando se abra el último sello, se conocerá el contenido del pergamino. ¿Cuál es el contenido de ese pergamino? Es nada más y nada menos que la historia de la humanidad. Desde Adán, Moisés, Jesús, las bestias, hasta cuando Jesús regrese. Más o menos, cuando ese pergamino sea abierto, se descubrirá por qué Jesús y los redimidos tienen derecho a esa herencia que perdieron por causa de Satanás. Más o menos ese pergamino cumple la función de un testamento. Ese pergamino es un testamento que, como todo testamento, contiene quiénes son los herederos. Y entre los herederos pueden ser herederos para salvación eterna o pueden heredar la perdición eterna. Por eso Juan lloraba, porque en la época de Juan los testamentos se envolvían de esta manera. Entonces él entendía que esto era lo mismo y que si no había nadie que fuera digno de abrir el pergamino, no había herencia y no se podía recuperar entonces lo que Adán había perdido. Así que gracias a Dios y gloria a Dios que apareció quien era digno. ¿Cuándo se va a abrir este pergamino? ¿Cuándo se va a terminar de abrir el último sello para poderse ver el contenido de este pergamino después del milenio? Entonces, familia, con las 7 iglesias nosotros aprendimos la condición interna de las iglesias en las diferentes épocas que ya analizamos. Con los 7 sellos vamos a aprender la condición externa que afecta a las iglesias en esos tiempos. Nosotros, ¿en cuál estamos? ¿En qué sello estamos? ¿Por qué es importante esto para nosotros? ¿Qué faltará? Dios nos lo dice y no se pueden perder cada capítulo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos dado el privilegio de estudiar tu palabra. Guárdala en nuestros corazones para no pecar contra ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga una nueva semana.